Bienvenidos a la sección que haremos un repaso de módulo 1 y módulo 2 de Amazon Web Services Cloud Foundation. Estamos acá con mi compañero Darío para hacer este repaso. Hola Darío, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, nosotros vamos a ver el repaso en módulo 1 y 2 de lo que ya estuvieron viendo en la plataforma. En módulo 1 se trabaja información general sobre conceptos de la nube. Bien, en este módulo sí se trabaja la introducción a la informática en la nube, qué ventajas tenemos de la informática en la nube, una introducción de AWS y se menciona también el marco de adopción, el framework de adopción de AWS en las organizaciones le dicen el CAS de AWS. Bien, básicamente la definición de la informática en la nube es la informática en la nube es una entrega bajo demanda, ¿sí? De potencia de cómputo, base de datos, almacenamiento y aplicaciones y otros recursos de la tecnología de la información a través de Internet, ¿sí? Con un sistema de precios de pago por uso. ¿Estamos? Entonces, en el modelo tradicional nosotros tenemos, hay que pensar que si tenemos, sería nosotros, una compañía va a tener todo lo que es las computadoras en sus instalaciones, ¿sí? Toda esa infraestructura, y eso requiere de espacio, personal, seguridad física, para que no roben el equipo, una planificación e inversión de capital, ¿sí? Tiene un ciclo largo, ¿sí? Para poder adquirir estos equipamientos, no es tan rápido, y le exigen aprovisionar una capacidad mediante la predicción de picos máximos. O sea, sería que uno tiene que planificar o prever cómo será el uso de ese equipamiento. Básicamente, si uno ya piensa en una infraestructura ya como un software, ¿sí? La informática en la nube permite ya dejar de considerar la infraestructura de hardware, ¿sí? Y verlo ya básicamente como un programa, ¿sí? Entonces hace una abstracción, perdón. Entonces ese aprovisionamiento que teníamos antes, que podía tardar semanas o meses a veces, se lo puede hacer en cuestión de minutos. Bien. Entonces, el modelo de informática en la nube sí nos da las siguientes soluciones. Básicamente es flexible, sí, podemos cambiar de forma más rápida, perdón, y sencilla y de forma rentable también, en comparación a las soluciones de hardware, sí. Y también se eliminan tareas pesadas e innecesarias. ¿Está? Bien, básicamente nosotros podemos ver los modelos de servicio en la nube como tres tipos. Infraestructura como un servicio, ¿sí? Plataforma como servicio y el software como servicio. ¿Sí? Ahí arriba tenemos la sigla. Está, y básicamente donde la infraestructura como servicio donde tenemos más control de los recursos. ¿Sí? Eh, ya cuando trabajamos en la plataforma como servicio, ¿sí? Tenemos básicamente unas configuraciones que podemos ir realizando, ¿sí? Y el software como servicio ya tendríamos todo el programa listo y podremos interactuar. Como ejemplo sería en infraestructura como servicio tendríamos que básicamente controlar cuestiones como configuraciones de redes, ¿sí? En cuanto a la plataforma como servicio, ya sería la cuestión ya más ligada al sistema operativo y a configuraciones. Y ya el software como servicio, un ejemplo sería cuando utilizamos el correo electrónico, ¿sí? Bien, modelos de implementación de la informática en la nube tenemos la nube, perdón, híbrido y infraestructura local. La nube básicamente es utilizar estos servicios a través de Internet. El híbrido básicamente que podamos usar estos servicios a través de Internet y con eh, equipo en nuestras instalaciones. Y por último, ya una infraestructura local ya se denomina una nube privada, ¿sí? Bien, como ventaja de utilizar la informática en la nube, ¿sí? Podemos cambiar, dice cambiar los gastos de capital como gasto variable. Quiere decir que nosotros de entrada
no tenemos que contar con dinero para poder adquirir equipamiento, ¿sí? Solamente nosotros vamos a pagar por lo que usamos, ¿sí? O sea, básicamente nos olvidaríamos de muchas cuestiones, de pagar recursos humanos, equipamiento, luz, si se quiere. O sea, solamente es contratar un servicio y pagar por lo que consumimos. Un buen ejemplo es básicamente el consumo de luz, ¿sí? Es muy parecido a la misma idea, ¿sí? Bien, otra ventaja es economía de escala masiva, que básicamente a medida que AWS crece más, ¿sí? Eso traslada a una economía personal, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esa es la idea. ¿Estamos? Entonces, a medida que AWS crece, más económico se termina siendo para nosotros, ¿sí? Bien, otra ventaja es evitar asumir estimaciones sobre la capacidad. Es básicamente nosotros dejar de calcular, digamos, cuántos recursos necesitamos y básicamente es contratar a medida de que lo que nosotros necesitamos. Si, por ejemplo, nosotros a fin de año tenemos una empresa o un comercio que necesita vender más tiene que atender mayor cliente, entonces básicamente permitiría solamente haciendo unos clics contratar un poco más de recursos y poder atender esa mayor demanda. ¿Estamos? Y una vez que eso decae, liberamos recursos y pagamos menos también. ¿Sí? Bien, aumentar la velocidad y la agilidad es básicamente si nosotros quisiéramos implementar o agrandar queremos crecer básicamente y eso puede demorar semanas, ¿sí? En la obtención de esos recursos, básicamente en la nube solamente mediante unos clics y unos pocos minutos nosotros podemos adquirir más recursos, ¿sí? Sea almacenamiento, procesamiento o transferencia. Eso se simplifica bastante. Bien. Dejar de gastar dinero en la ejecución y mantenimiento del centro de datos, también. Bueno, eso básicamente es una ventaja donde directamente toda esa parte nosotros no desligamos, nos podamos centrar directamente en atender a los clientes, ¿sí? Y poder brindar soluciones y agregar nuevas características, ¿sí? A las aplicaciones que podemos estar ofreciendo, ¿sí? Bien, otra ventaja es adquirir escala mundial en cuestión de minutos, ¿sí? Si nuestra aplicación o nuestra solución empieza a adquirir mucho reconocimiento y necesitamos expansión, básicamente podemos llegar a una escala mundial en cuestión de minutos, ¿sí? Siendo que de otra forma por ahí realmente sería muy complejo, ¿sí? Bien, entonces, como introducción de qué es AWS, ¿sí? Podemos decir que es una plataforma en la nube segura, ¿sí? Que ofrece un amplio conjunto de productos globales basados en la nube. ¿Sí? Todos esos productos básicamente se traducen en más de 200 servicios, ¿sí? Que podemos contar en la nube. Además, contamos con que AWS proporciona acceso bajo demanda a estos recursos informáticos, almacenamiento y de red. Está como base de datos y bueno, demás recursos de la tecnología de la información y herramientas de administración. Además que nos ofrece flexibilidad, ¿sí? Pagar solo por los servicios individuales que necesitemos, ¿sí? A medida que lo vamos utilizando. Y estos servicios de AWS sí trabajan en conjunto como piezas fundamentales, o coordinadas entre sí. Bien, como categoría de servicio de AWS tenemos estas categorías, ¿sí? Nosotros vamos a ir viendo algunas categorías y en profundidad vamos a ir viendo los servicios,
Pero como mencionar, vamos a ver categoría de informática, sí, categoría en base de datos, Almacenamiento. como el almacenamiento también, sí, está. Entonces, De redes y entrega de contenido vemos un poco. Lo que siempre les aconsejamos a nuestros estudiantes es que no se agobien con la cantidad de servicios que tienen AWS, que la verdad son un montón y está buenísimo ir aprendiéndoselos, pero no traten ahora, cuando inicia el curso, de memorizarlos todos. Los más importantes o los más utilizados los vamos a ir viendo durante la cursada y se les van a tornar familiares. bien, exactamente. Entonces acá podemos ver algunos servicios dentro de esas categorías, ¿sí? En servicios de informática tenemos Amazon S2, ¿sí? Por ejemplo, en almacenamiento tenemos a- eh, Amazon S3, S3 S3, Graciel. perdón, sí, exactamente, sí. Está, entonces nosotros a medida que vamos desarrollando el curso vamos a ir viendo puntualmente a algunos. ¿Estamos? Bien, esto es un ejemplo de una solución sencilla, ¿sí? Donde estos esquemas son una herramienta útil para nosotros tener, armar nuestras arquitecturas, configuraciones, ¿sí? Esta es una arquitectura básica donde nos muestra la nube de AWS, ¿sí? Y que el usuario tiene su nube privada, ¿sí? Que le llamamos la VPC, ¿sí? O que es Virtual Private Cloud, ¿sí? La nube privada, y donde dentro de esa nube privada, ¿sí? Tenemos, para este ejemplo tenemos instancias de S2, ¿sí? Son máquinas virtuales, donde se está comunicando con una base de datos no relacional, que ese servicio es Amazon DynamoDB, ¿sí? Y además también está trabajando con el almacenamiento de Amazon S3. Podemos pensar, Ahí, podemos pensar todo esto como distintos bloques. No sé si alguna vez jugaron con los ladrillitos, los Rusty, los Legos. Como que podemos utilizar los distintos servicios de Amazon Web Services y armar la solución que nosotros necesitamos. Por eso tiene tanta flexibilidad. bien, entonces, básicamente ahí vemos determinados servicios, ¿sí? Donde estos servicios tienen cada uno una característica y trabajan entre sí. El Amazon S2, como decía, es la máquina virtual que se comunica con esta base de datos no relacional, ¿sí? Y a su vez con el servicio para almacenar archivos multimediales, ¿sí? O imágenes o de texto, lo que quisiéramos. Ahí utilizaríamos el servicio de Amazon S3. Y a su vez podemos ver cómo cada uno de estos servicios también están incluidos en las categorías. La red privada nuestra en la nube, ¿no es cierto? O nuestra nube privada, perdón, está en la parte de redes, ¿sí? En la parte del servicio de S2 está en la parte informática, de la base de datos, ¿sí? Está en la categoría de base de datos, perdón, está el DynamoDB, y almacenamiento, sí, está el servicio S3. ¿Está? Bien. Ahora, ¿cómo nosotros podemos interactuar básicamente con AWS? Tenemos tres formas de interactuar, que es uno mediante la consola de administración, perdón, de AWS, que es una interfaz gráfica, ¿sí? En el explorador web de fácil uso, en la que generalmente estaríamos utilizando, ¿sí? Después otra forma es a través de línea de comandos, ¿sí? A través del AWS del CLI, está donde ustedes pueden acceder a los servicios mediante la línea de comando o script, ¿sí? Y por último, a través de los kits de desarrollo software, los SDK, donde nosotros necesitamos hacer alguna implementación o trabajar en un desarrollo y bajamos estos kits de desarrollo y podemos utilizar a la hora de programar. Por ejemplo, utilizamos código Java, Python o algún otro, ¿está? Bien, ya en la sección 4, en el marco de adopción de la nube, esto es básicamente un contenido bastante teórico, ¿sí? Vamos a ir mencionando, pero si la idea por ahí es
AWS te brinda un marco que te da unas guías y unas prácticas para cómo implementar la nube en una organización, ¿sí? Donde el CAS ofrece, sí, estas orientaciones, estas prácticas recomendadas a fin de que pueda ayudar a la empresa, ¿sí? Que puedan acelerar la adopción de forma satisfactoria en la nube. El CAF básicamente está organizado en 6 perspectivas, ¿sí? Las que podemos ver acá, que son las perspectivas de negocio, de la gente, de la gobernanza, de la plataforma, la seguridad y las operaciones, ¿sí? Y a su vez las perspectivas están compuestas por las capacidades. ¿Está? Bien. Básicamente entonces es en la perspectiva, ¿sí? Podemos desglosar en 2 grandes grupos, que es las que se enfocan en las capacidades empresariales y las que se enfocan en las capacidades técnicas, ¿sí? Las empresariales tenemos el negocio, la gente y la gobernanza, ¿sí? Y en las técnicas tenemos la plataforma, la seguridad y las operaciones. ¿Está? Bien, la perspectiva básicamente de negocio, ¿sí? Eh, Se busca garantizar que la tecnología de la información estén en consonancia con las necesidades empresariales, ¿sí? Y que las inversiones que se hagan en las tecnologías de información se pueda rastrear para obtener resultados comerciales y demostrables, ¿sí? Que básicamente se busca esto, y a quién estarían dirigidos en estas partes es a gerentes comerciales, directores de finanzas, responsables de presupuesto, ¿sí? Parte interesada en la estrategia de la empresa. ¿Está? Bien. Después, en la perspectiva de las personas o de la gente, sí, se busca dar prioridad a la formación técnica, a la dotación del personal y los cambios organizativos, sí, para crear una organización ágil, sí. Entonces, los involucrados acá son directores de recursos humanos y el personal en general. Entonces, se busca ver y capacitar a las personas para que puedan utilizar la nube en forma eficiente, sí, y ágil. Bien, en cuanto a las perspectivas de la gobernanza, tenemos que se busca garantizar las habilidades, ¿sí? Los procesos que ajusten a la estrategia y el objetivo, ¿sí? De la tecnología de la información, la estrategia y los objetivos empresariales, ¿sí? Para que la empresa pueda así maximizar el valor del negocio, ¿sí? En la inversión en las tecnologías y minimizar los riesgos comerciales, ¿sí? Entonces, ¿a quién estaría dirigido? A los directores de información, directores de programa, arquitectos empresariales, analistas de negocio y administradores de portafolio. ¿Está? Bien, ya hablando de la perspectiva de la plataforma, ¿sí? Se busca entender y comunicar la naturaleza de los sistemas de la tecnología de la información y las relaciones, ¿sí? Tenemos que poder describir la arquitectura del entorno, del estado de destino detalladamente. A los que va dirigido son los directores de tecnología, directores de tecnología de la información, arquitectos y soluciones, ¿sí? Después, en la perspectiva de seguridad, sí, obviamente que cumplan los objetivos de seguridad de la organización, sí. Acá tenemos a las personas involucradas, son los directores de seguridad, de información, administradores de seguridad de la tecnología de la información, sí, y analistas. ¿Está? Bien, en cuanto a la perspectiva de las operaciones, sí, se busca definir cómo se van a realizar los negocios diarios, trimestrales y anuales. ¿Está? Bien, las personas que van destinados son directores de operaciones y directores de soporte de la tecnología, ¿no es cierto? Bien, hasta acá llegamos al final del módulo 1, ¿sí? Y a continuación desarrollaremos el módulo 2. Muy bien, ahora sí, continuamos con el módulo 2, donde trataremos facturación y economía de la nube. Bien, vamos a ver los aspectos fundamentales de los precios, ¿sí? Donde básicamente AWS tiene 3 generadores fundamentales de costo, ¿sí?
Uno es la informática, ¿sí? Donde se cobra por hora o segundo, ¿tá? Varía en función del tipo de instancia. Ahora vamos a ver un poquito más ese tema. Otro generador de costos es el almacenamiento, normalmente se cobra por gigabyte, ¿sí? Y por último tenemos la transferencia de datos, donde los datos de salida se suman y se cobran. Los datos de entrada son sin cargo, con algunas excepciones, y normalmente se cobra por gigabyte de transferencia. Bien, ¿cómo uno paga en AWS? ¿Sí? Paga por lo que utiliza, ¿sí? También se paga menos al poder reservar recursos, ¿sí? O contratar servicios, y pagar menos cuando utilizamos más y a medida que AWS crece. O sea, a medida que nosotros utilizamos más recursos AWS, se traduce en menores costos para nosotros y además, si AWS crece, también se traduce en descuentos. Bien, cuando pagamos solo por lo que utilizamos, ¿sí? Solo pagamos por los servicios que utilizamos, ¿sí? Sin grandes costos iniciales. Entonces, mientras que nosotros, si tuviéramos que hacer eso en las instalaciones nuestras, ¿sí? Estos serían costos que se van traduciendo de manera incremental, ¿no es cierto? Mientras que nosotros, si necesitamos en una primera instancia tener que contratar puntualmente algún servicio y de golpe necesitamos contratar más servicio, lo podemos hacer y luego si resulta ser que no lo ocupamos, empezamos a tener sobrante, podemos tranquilamente detener eso se traduce en menores gastos para nosotros, ¿sí? Ahí vemos un poco en esa gráfica el tema de la flexibilidad en AWS, ¿sí? Cuando consumimos poco, pagamos poco y bueno, y cuando consumimos más, pagamos justamente esos recursos nomás. Y después, cuando no lo necesitamos, lo liberamos y no lo tenemos que seguir abonando, quiero decir. ¿Está? Bien. Entonces, cuando pagamos, vamos a pagar menos cuando reservamos. Por ejemplo, en el caso de contratar máquinas virtuales en instancias S2, ¿sí? Nosotros podemos ahorrar hasta un 75% más. Depende de las opciones. Por ejemplo, si nuestra instancia reservada con un pago inicial completo, ¿sí? Que de entrada abonamos todo en un lapso de tiempo, ¿sí? Se traduce en mayores descuentos para nosotros, ¿sí? Ya cuando en una instancia reservada con un pago inicial parcial, ¿sí? Tenemos un poco de descuentos, ¿sí? Mientras que ya la instancia reservada sin pago inicial, ¿sí? Ya ese es el modelo donde básicamente tiene básicamente Tenemos ahí menos descuento, o sea, digamos, en escala de cuanto más gastamos a menos gastamos por minuto, sería el bajo demanda, es decir, como lo necesito ya. Cuando nosotros reservamos pero no pagamos, pagamos un poquitito menos que bajo demanda. Cuando hacemos un pago inicial pero no el pago inicial completo, pagamos un poco menos y ya pagamos muchísimo menos cuando nosotros reservamos y hacemos el pago inicial completo, ¿no es cierto? exactamente, está por ahí donde más nos tenemos que guiar es en la imagen, ¿sí? Donde nos resultaría más fácil de entender, donde de derecha a izquierda es básicamente lo que abonaríamos por el método, abonaríamos lo más barato si quiere, ¿sí? De las diferentes opciones que tenemos. ¿Estamos? Bien. Entonces, pagar menos si utilizamos más, ¿sí? Podemos obtener descuento basado por volumen. ¿Qué quiere decir? Ahorramos a medida que aumentamos el uso, ¿sí? Y precios por niveles, básicamente para servicios como Amazon S3, ¿no es cierto? O Amazon Elastic Block Storage, ¿estamos? O Amazon Elastic File System, ¿sí? Cuanto más gigabyte contratamos, más económico nos va a salir. ¿Está? Varios servicios de almacenamiento, sí, proporcionan menores costos, sí, según las necesidades. ¿Estamos? Bien.
Entonces, pagar menos, ¿sí? A medida que AWS crece, ¿sí? Básicamente AWS se enfoca en reducir los costos, ¿sí? De hacer los negocios, ¿sí? Esta es una práctica que tiene AWS de transferir estos ahorros de economía de escala, ¿sí? Al usuario. Desde el 2006 AWS, ¿sí? Bajó los precios unas 75 veces, ¿sí? Hasta la fecha de septiembre de 2019. ¿Sí? Entonces, nuevos recursos para mejorar el rendimiento reemplaza recursos actuales, ¿sí? Sin cargos adicionales. ¿Sí? Es algo que nosotros no nos preocupamos. ¿Está? Bien. También contamos con la opción de precios personalizados, ¿sí? Que satisface las diversas necesidades mediante precios personalizados. ¿Sí? Están disponibles para proyectos de gran volumen con requisitos únicos. ¿Está? Acá es lo que uno escucha en una política de AWS. ¿Sí? Siempre ellos están enfocados en lo que el cliente necesita. Entonces está esta opción para justamente a este tipo de proyectos. Bien, con respecto a la capa gratuita de AWS, sí, nos permite, mejor dicho, adquirir experiencia, sí, utilizando AWS, sí, y nos proporciona productos y servicios sin cargo, gratis durante un año, sí, para cuando uno es un cliente nuevo, sí. Entonces, básicamente uno se registra, se crea una cuenta en la plataforma. Tenemos tutoriales que son de 10 minutos, ¿sí? Después tenemos la documentación para poder ir profundizando, ¿sí? Y básicamente se puede crear ya soluciones en la nube. ¿Está? Bien. Acá unos servicios sin cargo son Amazon VPC, Elastic Beanstalk, ¿no es cierto? El Autoscaling, AWS CloudFormation, ¿sí? Y AWS Identity and Access Management, o el IAM le dicen. ¿Está? Hay que aclarar, hay unas aclaraciones que básicamente esos servicios son gratuitos, pero esos servicios pueden utilizar otros servicios que generan cargo. ¿Está? Bien. Bueno, entonces, costo total de propiedad, ¿sí? Eh, Vamos a ver un poquito acá, sería, acá tenemos un modelo de costo, lo que sería infraestructura tradicional y lo que es la nube de AWS. Sí, en la infraestructura tradicional tenemos los equipos, los recursos humanos, contratos, algunos costos extra, mientras que en la nube nosotros ya tenemos, no tenemos gastos iniciales, ¿sí? Y pagamos por lo que utilizamos. ¿Está? Mejora también el plazo de comercialización y ganamos en agilidad. Podemos crecer o escalar en forma ascendente o descendente según las necesidades, ¿sí? Y es una infraestructura de autoservicio. ¿Está? Bueno, el costo total de propiedad, o el TCO, ¿sí? Nos permite dar una estimación, ¿sí? Financiera y nos ayuda a identificar costos directos e indirectos en la implementación de un sistema. ¿Por qué tendríamos que utilizarlo? Básicamente para comparar el costo de ejecutar un entorno, ¿sí? De una infraestructura completo o en una carga de trabajo específica, ¿sí? En las instalaciones de AWS, ¿tá? Para presupuestar y desarrollar el caso de negocio para migrar en la nube, ¿sí? Entonces, algunas consideraciones sobre el costo total de propiedad sería, primero, ¿sí? Costo del servidor, y ahí tendremos que ver básicamente el hardware, ¿no es cierto? Tanto también el sistema operativo, ¿sí? Y ahí son costos de la instalación, espacio, electricidad, de refrigeración, ¿está? Como segundo tenemos costo de almacenamiento, también el tema de los discos, ¿sí? Eh, los costos también de poder administrar ese almacenamiento, ¿sí? En los costos de las instalaciones, ¿sí? Tenemos el espacio, también la electricidad, ¿sí? La refrigeración. Bien, en cuanto a costo de red, obviamente el tema de la infraestructura de red, ¿sí? Y el ancho de banda, los equipamientos,
También tenemos los costos de administración de red, ¿sí? En las instalaciones también se traduce exactamente lo mencionado anteriormente, ¿sí? Y como cuarto tenemos los costos de mano de obra, ¿sí? Que son los costos de administrar todo el servidor, ¿está? Bien, en las instalaciones y completa en la nube, entonces uno puede llegar a ahorrar hasta un 95%, ¿sí? Al año si uno migra la infraestructura que uno tiene a la nube de AWS, ¿sí? Por ejemplo, en 3 años se puede ahorrar el monto que podemos ver ahí en pantalla, ¿sí? En cuanto en el ejemplo, con esos determinados costos, y eso, ¿cómo se traduce? Se traduce en la nube AWS, ¿sí? Se puede ver que a largo plazo es mucho lo que uno se podría llegar a ahorrar, ¿está? Bien, tenemos también la calculadora de costo mensual, ¿sí? Donde básicamente nos permite calcular costos mensuales, ¿no es cierto? Lograr identificar oportunidades para reducir costos mensuales, ¿sí? Y lograr utilizar plantillas, ¿sí? Para comparar servicios y modelos de implementación, ¿está? Básicamente ustedes pueden acceder a esa calculadora, ¿está? Para hacer sus estimaciones. Bien. La calculadora de costo total de propiedad, sí, nos permite calcular el ahorro de costo que podemos llegar a tener, sí, y utilizar informes detallados y también modificar presupuestos. ¿Está? Nosotros también podemos acceder a la calculadora de costo total, sí, y poder hacer nuestras estimaciones, sí. Bien, hay que tener unas consideraciones adicionales sobre los beneficios que podemos llegar a tener entre beneficios tangibles y beneficios intangibles, ¿no es cierto? Los tangibles tenemos que tener en cuenta que podemos tener reducción de gastos de informática, almacenamiento de redes de seguridad, reducción en las compras de hardware y software, reducción de costo operativo, ¿sí? Reducción de personal, ¿está? En cuanto a los beneficios intangibles, tenemos reducción de servicios y aplicaciones, ¿sí? Que permiten definir y redefinir, ¿no es cierto?, soluciones con el mismo servicio en la nube, mejorar productividad, tener mayor satisfacción del cliente, proceso empresarial más ágil y mayor alcance global, ¿sí? Bien. En cuanto a la facturación, ¿sí? Tenemos que mencionar, ¿sí? AWS Organization, que es un servicio que a nosotros nos permite, ¿sí? Unificar, si quiere, costos de diferentes cuentas en AWS, ¿no es cierto? Bajo el esquema de una organización, ¿sí? Donde básicamente tenemos nuestra organización y nuestro, si se quiere, cuenta raíz, ¿no es cierto? Donde administra las unidades organizativas, ¿está? Y ahí podemos ir asociando diferentes cuentas, ¿está? Bien, ¿qué características y beneficios clave tenemos con este servicio? Es que podemos administrar cuentas, ¿sí? Basadas en políticas, ¿sí? También administramos cuentas basadas en grupo, interfase de programación, ¿sí? Aplicaciones API, ¿sí? Que puedan automatizar la administración de estas cuentas y una facturación unificada. ¿Está? Bien. En cuanto a la seguridad, en AWS Organization, sí, se puede tener el control de acceso mediante AWS IAM, ¿cierto? Que nos permite controlar, es el servicio que nos permite controlar esto. Sí, las políticas de IAM, sí, nos permiten otorgar o negar acceso a determinados servicios, sí, de usuario AWS como grupos y funciones, ¿está? Y las políticas de control de servicio, los SCP, le permiten otorgar o negar acceso a los servicios de AWS, ¿sí? A cuentas individuales o grupos en una unidad organizativa, ¿está?
Bien, básicamente, ¿cómo haríamos esto? Sí, tendríamos que crear una organización en este servicio. Como paso 2, crear una unidad organizativa. Por ejemplo, si una empresa, eh, creamos obviamente el nombre de la empresa, ¿no es cierto? Y si tiene un área de administración, un área de informática, le crearíamos la unidad organizativa como área de administración y área informática, ¿sí? Después tendremos que crear las políticas de control de servicios, o sea, qué servicios pueden utilizar cada área, ¿no es cierto? Y después el paso 4, realizar las pruebas de restricciones, de ver si están cumpliendo las restricciones que dimos y que los usuarios no puedan utilizar algún servicio o hacer algunas operaciones que no estén permitidas, ¿sí? Bien. Bueno, esta es una cuestión por ahí más puntualizada al límite que podemos tener en este servicio, ¿no es cierto? Eh, Básicamente, bueno, los nombres deben estar compuestos por caracteres Unicode, además no deben superar los 150 caracteres, ¿sí? Y bueno, y tenemos valores máximos y mínimos como cantidad de cuentas, cantidad de nodo raíz, cantidad de unidad organizativa, y ahí tenemos los valores al lado, ¿sí? Cantidad de política, está. Ahí tienen la tabla en la plataforma para ir viendo con más detalle, ¿está? Bien, el acceso en AWS Organization, ¿sí? Se realiza mediante la consola de administración, ¿sí? Como hemos mencionado, como herramientas de interfaz de línea de comando también, ¿sí? Key de desarrollo, ¿sí? O interfaz de programación de aplicaciones o API a través de consultas de HTTPS, ¿está? Tenemos 4 maneras de acceder. Bien. En cuanto al panel de facturación de AWS, sí, nosotros tenemos, este es un ejemplo del panel de facturación, donde nosotros tenemos los costos que vamos incurriendo y los diferentes servicios. Está, en este caso tenemos un ejemplo a mi derecha, sí, de los gastos realizados por cada servicio, ¿no es cierto? En el mes estamos. Bien. Después, otras herramientas en relacionadas al tema de facturación. Tenemos presupuestos que podemos elaborar en AWS, informes de usos y costos en AWS y AWS Cost Explorer. Bien. Bueno, nosotros tenemos en el panel de facturación, tenemos la posibilidad de ver nuestros costos de manera mensual, ¿sí? Nuestras facturas mensuales. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Después, en cuanto al Cost Explorer, nosotros podemos básicamente hacer una revisión de nuestros costos, ¿sí? Y acá tengo un ejemplo, sí, de los costos incurridos en los últimos 3 meses, ¿sí? Acá tenemos algunas comparativas, ¿sí? Acá tenemos el mes de agosto, septiembre, octubre, de los servicios de instancia S2, ¿sí? RS y el Elasticsearch Service, ¿está? Y ahí podemos ver que cada servicio tiene un color y qué costo representa. Bien, tenemos el caso de poder hacer una previsión y seguimiento de costos o los budgets, ¿no es cierto? ¿Sí? Donde nosotros podíamos establecer unos ciertos presupuestos, si se quiere, unos ciertos límites, que eso básicamente no supere, digamos, y que nos mande notificaciones cuando estemos pronto a llegar a ese límite, ¿está? Lo importante también es que el servicio no se corta cuando nos acercamos a ese límite, sino que nos envía las notificaciones para avisarnos que estamos cerca del límite o bien que ya hemos superado ese límite. Bien, exactamente. Entonces, y por último, acá tendríamos informes de costos y uso, donde nosotros podíamos ver un poquito una planilla donde podemos ver básicamente qué costos se incurre por cada servicio, ¿sí? Pero hay una manera más detallada, ¿tá? Bien, en la siguiente sección, hablando del soporte técnico, ¿no es cierto? AWS Soporte ofrece, sí, una combinación entre herramientas y experiencias, ¿está? El AWS Support o planes de AWS
Support. ¿Está? Brinda soporte también para lo siguiente, de experimentación con AWS, uso de AWS en producción, ¿no es cierto? O un uso crítico de AWS para negocio, ¿está? Por ejemplo, nos brinda una orientación proactiva, ¿sí? Acá tenemos los directores de cuentas técnicas o lo que llaman TAM, ¿sí? Prácticas recomendadas como AWS Trust Advisor, ¿no es cierto? ¿Sí? O asistencia para cuentas como AWS Support and Concierge. Bien, en cuanto a los planes de soporte, sí tenemos... AWS ofrece 4 planes de soporte, ¿no es cierto? El soporte básico, ¿sí? Donde tenemos acceso al centro de los recursos, el panel de estado de servicio, preguntas frecuentes sobre el producto, un foro de debate, ¿sí? Soporte para comprobaciones de estado. Ya en el soporte para desarrolladores tenemos soporte para desarrollo inicial en AWS, ya soporte para empresas, ¿no es cierto? Tenemos el plan de clientes, ejecutan carga de trabajo en producción y después tendremos por último el soporte ya empresarial, ¿no es cierto? Ya que es un plan para clientes que ejecutan carga de trabajo críticas para sus negocios, ¿está? Bien, cada plan de soporte, ¿no es cierto? Sí, nos permite o nos atiende una gravedad de casos y tiempo de respuesta, ¿sí? Acá tenemos una tabla donde tenemos en el soporte básico, ¿sí? Básicamente nos dice que para esas incidencias críticas, urgente, alta, normal o baja, dice que no tiene ningún soporte, ¿está? Ya para el plan desarrollador, sí, siempre en horario comercial, una respuesta nos da en los casos cuando es un problema de bajo normal, ¿sí? Nos da una respuesta entre menor a 24 horas cuando una incidencia baja o una normal menor a 12 horas, nos da una respuesta. Ya en un plan de comercio, ¿sí? Ya cuando las incidencias son de manera urgente, ya nos da una respuesta en menos de una hora. Cuando es alta, ya es menor, una respuesta menor a 4 horas. Y así vamos aumentando el tiempo a medida que es menos crítico el problema, ¿sí? Ya en el plan empresarial, ¿sí? Es el único que da soporte a un problema crítico que te dan una respuesta en menos de 15 minutos, ¿sí? Y ya el resto coincide con el plan empresarial, perdón, el de comercio o empresas pequeñas. ¿Estamos? Bien. Bueno, hasta acá llegamos al final, ¿sí? Vimos un resumen de los dos módulos, ¿sí? Entonces nos vemos en el siguiente encuentro. Muchas gracias a todos por su atención. Les recordamos que realicen las evaluaciones de cada módulo, que las pueden encontrar en Amazon Web Services Academy y que las pueden realizar las veces que sean necesarias. Necesitan tener un 80% de puntuación como mínimo en cada una de las evaluaciones. Muchas gracias.